day in store for millions. La tierra se está abriendo. El cielo está mostrando cosas que no deberían existir. Y el océano acaba de revelar estructuras que desafían toda la historia que te enseñaron. Esto no es clickbait, no es exageración y definitivamente no es coincidencia. Estados Unidos está experimentando fenómenos tan perturbadores que los científicos están admitiendo públicamente que no tienen forma de explicarlos. Enormes agujeros devorando el suelo sin previo aviso, figuras masivas flotando en el firmamento, construcciones colosales emergiendo desde las profundidades del mar y desastres tan extraños que parecen arrancados directamente de antiguas profecías. Jesús advirtió sobre estas señales exactas. Habló de lo que vendría justo antes de su regreso. Y ahora, mientras el planeta tiembla bajo nuestros pies y los cielos se comportan de formas nunca vistas, ya no podemos fingir que todo está bien. Si esto te está inquietando tanto como debería, dale like, comenta y suscríbete ahora mismo, porque lo que estás a punto de descubrir podría sacudir todo lo que creías saber sobre el momento en que vivimos. Florida era el paraíso de las playas doradas y el sol eterno. Pero hoy, ese sueño se está desmoronando literalmente bajo tierra. El suelo que pisas en ese estado ya no es confiable. Sin ningún tipo de alerta, abismos descomunales se abren de golpe, tragándose calles enteras, vehículos y casas completas en un instante. Lo aterrador no es solo la destrucción visible, es lo que sucede antes. Días previos al colapso, la tierra comienza a temblar sutilmente, los patios vibran sin explicación. Ecos vacíos y profundos brotan desde abajo, como si algo enorme se moviera bajo los cimientos de las viviendas. Los residentes han filmado el momento exacto en que las grietas aparecen, avanzando lentamente pero con precisión calculada, como si una fuerza invisible estuviera separando el suelo desde sus entrañas. Para quienes conocen las escrituras, esto no es nuevo. Existen pasajes que describen el momento en que la tierra abrió su boca en señal de juicio divino. Los geólogos están luchando por comprender la velocidad de estos colapsos. La piedra caliza de Florida siempre fue porosa, eso es cierto, pero la velocidad a la que se está disolviendo ahora ha superado cualquier registro histórico conocido. El agua subterránea desaparece de forma inesperada, a veces en cuestión de minutos. Barrios completos escuchan gemidos subterráneos durante la noche, sonidos que no tienen explicación lógica. Incluso los animales perciben que algo anda mal. Perros que se niegan a cruzar ciertos patios. Pájaros que abandonan sus nidos de un día para otro, como si instintivamente supieran que el terreno bajo ellos ya no es seguro. Para aquellos que observan estos eventos con ojos proféticos, nada de esto es casualidad. Es la creación respondiendo a la corrupción espiritual. Esto hace eco de las escrituras que afirman que la creación misma gime, esperando la revelación del fin. Pero la sacudida no termina ahí. Un agujero que se abrió cerca de una zona boscosa tranquila en el centro de Florida reveló algo que ningún científico esperaba encontrar. Una tablilla de piedra, parcialmente enterrada, tallada con símbolos antiguos que se asemejan a escritura semítica temprana. Después de limpiarla, los investigadores identificaron referencias repetidas al que viene, junto con una inscripción que advertía que cuando el suelo se quiebre, el tiempo se acerca. Los académicos no pueden explicar cómo una tablilla así llegó bajo el suelo de Florida mucho antes de cualquier asentamiento registrado. Los intérpretes proféticos, sin embargo, ven este descubrimiento como una señal divina revelada precisamente a través del colapso de la Tierra. Mientras tanto, eventos adicionales y extraños han surgido alrededor de estas anomalías geológicas. Residentes en Ocala reportaron una luz azulada que se elevaba desde un agujero recién formado al anochecer, brillando tenuemente durante varios minutos antes de desvanecerse. Imágenes captadas por drones a la mañana siguiente no muestran equipos ni maquinaria, nada que pueda explicar esa luminiscencia. En Tampa, varios testigos afirmaron haber escuchado un estallido profundo similar a una trompeta, momentos antes de que se formara un gran agujero, parecido a las misteriosas trompetas celestiales escuchadas en otros estados.
ya sea natural o sobrenatural, estos patrones parecen volverse más sincronizados, más intencionales. Y así surge la pregunta que ya no puede ser ignorada. ¿Es el suelo que colapsa simplemente inestabilidad geológica? ¿O está revelando algo más profundo, algo divino? Los agujeros de Florida se han convertido en mucho más que desastres naturales. Son señales, advertencias susurradas a través del suelo de que los cimientos de la nación, tanto físicos como espirituales, se están rompiendo. Muchos ahora creen que el suelo no solo está fallando, está hablando. Al principio, la gente pensó que era solo otra formación de nubes inusual. Estados Unidos ha visto su cuota de cielos extraños. Pero lo que apareció sobre varias ciudades estadounidenses en los últimos meses no se comportaba como nada que la naturaleza produzca. Los reportes comenzaron con un solo anillo en Arizona. Un círculo oscuro perfectamente definido suspendido sobre el desierto, inmóvil, intocado por el viento. En cuestión de horas, anillos similares aparecieron en Colorado, Texas y partes del medio oeste. Eran vastos, y sin embargo sus bordes eran tan limpios, tan impecablemente simétricos, que los meteorólogos se negaron a clasificarlos como nubes. Desde el suelo parecían silenciosos y distantes, pero los pilotos que volaban cerca reportaron algo mucho más inquietante. A medida que sus aeronaves se acercaban a los anillos flotantes, los instrumentos parpadeaban, las señales de comunicación se desintegraban y los sistemas de navegación fallaban de manera impredecible. Un piloto comercial lo describió como pasar bajo una cúpula invisible, donde la electricidad se comportaba como si estuviera siendo absorbida hacia arriba. Otro testificó anónimamente que un zumbido tenue vibraba a través de la cabina, bajo, rítmico, casi intencional. Las autoridades de aviación, incapaces de explicar el fenómeno, restringieron silenciosamente los patrones de vuelo sin publicitar las verdaderas preocupaciones detrás de la decisión. Las grabaciones de testigos revelan comportamientos aún más extraños. En varios vídeos, los anillos rotan no caóticamente como el humo, sino en un movimiento lento y deliberado, como si respondieran a algo más allá de las fuerzas atmosféricas. En un clip de Nebraska, dos anillos se superponen brevemente antes de separarse nuevamente, creando la ilusión de una abertura, como una puerta formándose en las nubes. Algunos espectadores insistieron en que vieron luz brillando a través del centro, pulsando como si algo del otro lado estuviera tratando de atravesar. Para los creyentes familiarizados con las Escrituras, estos eventos despertaron reconocimiento inmediato. Jesús advirtió que en los últimos días habría visiones aterradoras y grandes señales en los cielos. Estos anillos, imposiblemente precisos, disruptivos para las aeronaves y sincronizados a través de estados, encajan demasiado bien dentro de esa descripción. Los maestros proféticos comenzaron a conectar el fenómeno con el movimiento angelical descrito en textos antiguos, donde batallas en el reino espiritual se manifiestan como perturbaciones en el cielo. Otros tenían una interpretación diferente. Portales. La idea, una vez marginal, se extendió rápidamente después de que un anillo sobre Montana pareciera expandirse y contraerse en intervalos constantes como una apertura que respira. Los científicos descartan esto como una ilusión óptica causada por niveles cambiantes de humedad, pero aquellos que lo presenciaron en persona no estaban de acuerdo. Describieron una presencia, una pesadez en el aire, como si el cielo mismo estuviera siendo estirado y abierto. El miedo no es simplemente que algo esté apareciendo sobre nosotros, es que algo está observando. Y sin embargo, a pesar de la inquietud, una pregunta más profunda está surgiendo entre millones. ¿Son estos anillos advertencias, anuncios, señales de que el mundo invisible se está acercando al visible? Si el cielo está comenzando a moverse de maneras predichas hace mucho tiempo, entonces lo que viene después puede sacudir a la nación aún más que la tierra que se abre. Quédate con nosotros para la siguiente parte, porque lo que se descubrió bajo el océano puede ser la señal más impactante hasta ahora. Vivemos un tempo en que a fe voltó a ser colocada a proba, no apenas por aquilo que acontece no mundo, mas pela confusão que se espalla dentro das nosas familias. Sinais. Opinións confusas. Tecnologias que imitan o sagrado. E narrativas que misturan verdade e ilusão facen. Muitas pessoas se perguntarem, en quen confiar?
En cuanto algunos ven todo como puro engano, otros sienten que algo espiritual está así, en movimiento. Entre a devoción sincera, a preocupación como futuro y a desconfianza en relación a las informaciones, una cosa se torna clara. Nunca fue tan necesario ter discernimiento. Cuidar da fe hoxe non significa se afastar do mundo, mas aprender a lidar con ese momento de forma consciente. Cuando se fala en familia, algunas persoas entendem iso como controle, outras ven como base, valores e dirección en medio al ruido. Foi pensando niso que yo criei meu libro digital. Cómo proteger su fe y su familia en medio a confusión espiritual que ya vivemos hoy. Un guía con ideas prácticas, pensado para quien busca entender mejor a vida espiritual, evitando excesos o confusiones. Este no es apenas un material para lectura, más un guía de orientación para quien siente que precisa fortalecer a propia fe y proteger a aquellos que ama. O acceso está disponible. No primeiro comentario fixado, se iso fizer sentido para você, baixe o material. E depois, volte e escreva Amén. Non como ritual, mas como un sinal consciente de compromiso como a súa fe e como a súa familia. Mucho antes de que los agujeros se abrieran y los anillos extraños aparecieran en los cielos estadounidenses, otro misterio ya había comenzado a desarrollarse muy por debajo de la superficie del océano. Comenzó silenciosamente. Solo datos de una serie de escaneos de mapeo de aguas profundas frente a la costa de Estados Unidos. Al principio, los analistas asumieron que los patrones agudos eran fallas técnicas, líneas rectas donde la naturaleza debería haber dibujado curvas y ángulos afilados, donde la erosión debería haber suavizado todo en caos. Pero, a medida que los escaneos se repetían, las mismas formas imposibles seguían emergiendo. Lo que yacía bajo el lecho oceánico no era aleatorio, estaba estructurado. Las imágenes de sonar revelaron formaciones geométricas enormes enterradas bajo capas de sedimento, rectángulos masivos, formas verticales imponentes y arcos amplios dispuestos con precisión deliberada. Una formación medía casi la longitud de un rascacielos moderno, otra se asemejaba a una cámara masiva con paredes internas simétricas, intactas durante lo que podrían ser miles de años. Los geólogos marinos admitieron en privado que estas formas eran arquitectónicas, no geológicas. Lo que más asombró a los investigadores fue la escala. Estas no eran ruinas de simples chozas de piedra o asentamientos costeros primitivos. Eran megaestructuras, diseños que requerían conocimientos de matemáticas, ingeniería y herramientas que no deberían haber existido en el supuesto momento de su construcción. Y sin embargo, cuanto más profundos iban los escaneos, más definidas se volvían las estructuras, como si el océano las hubiera estado protegiendo hasta el momento designado. Para los intérpretes proféticos, la conexión se formó instantáneamente. Textos antiguos describen un mundo antes de la gran inundación. Hubo gigantes en la tierra en aquellos días, hombres poderosos de renombre, una civilización moldeada bajo la influencia de seres poderosos que corrompieron toda carne y remodelaron el mundo de maneras que la humanidad nunca debió imitar. Muchos ahora creen que estas estructuras submarinas son remanentes de esa era prohibida, selladas bajo las aguas crecientes cuando el juicio llegó al mundo antiguo. Tal como describen las escrituras, todas las fuentes de las grandes profundidades se rompieron. La idea ya no se descarta como fantasía. Demasiadas anomalías convergen. La precisión de los ángulos, la profundidad a la que se encuentran las formaciones, la uniformidad a lo largo de kilómetros del lecho marino. Aún más inquietante, las imágenes infrarrojas detectaron bolsas de aire o gas atrapado dentro de algunas cámaras, lo que sugiere que alguna vez fueron espacios huecos y funcionales, no masas de piedra aleatorias. La profecía bíblica agrega otra capa de significado. Textos antiguos declaran que en los días finales el mar entregó los muertos que estaban en él, lo que implica que los océanos algún día entregarían lo que habían ocultado. Muchos creen que ese momento puede ser ahora. A medida que el lecho oceánico se desplaza por presión tectónica, tormentas y corrientes impulsadas por el clima, las profundidades están entregando lentamente fragmentos de un mundo destruido hace mucho tiempo por su corrupción. La pregunta ya no es si algo yace bajo las olas. La pregunta es, ¿por qué estas estructuras están resurgiendo ahora, en el mismo momento en que la tierra, los cielos y las naciones mismas están temblando?
Si estas megaestructuras realmente pertenecen a una era anterior a la gran inundación, su reaparición puede señalar que los límites entre el pasado y el futuro, el juicio y el cumplimiento, están comenzando a converger una vez más. Durante años, luces extrañas y fenómenos atmosféricos han sido descartados como trucos del sol o distorsiones de cámara. Pero lo que comenzó a aparecer en múltiples estados estadounidenses ha cruzado un umbral que incluso los escépticos están luchando por ignorar. Estos no son destellos aleatorios ni reflejos a la deriva. Son formas, siluetas brillantes, similares a humanos, que se mueven con intención a través de capas de nubes, como si estuvieran llevando a cabo asignaciones invisibles para los ojos humanos. Imágenes de Tennessee muestran una figura radiante descendiendo a través de un frente de tormenta, deteniéndose en el aire y luego desvaneciéndose mientras un rayo golpea detrás de ella. En Arizona, testigos capturaron una silueta imponente delineada en oro pálido, sus alas tenues pero innegablemente visibles mientras se deslizaba horizontalmente por el cielo. En Colorado, varios excursionistas grabaron dos formas luminosas elevándose sobre una cresta montañosa al amanecer, moviéndose en patrones sincronizados imposibles para drones o aeronaves. Las reacciones recuerdan encuentros bíblicos. Cuando un profeta antiguo vio un ser angelical, escribió que no le quedaba fuerza y cayó en un sueño profundo con su rostro en el suelo. Esa misma respuesta temblorosa resuena hoy. Testigos colapsando de rodillas, abrumados por una fuerza que no pueden describir. Otros sienten un miedo inexplicable, como si percibieran la presencia de algo santo y aterrador. Textos antiguos describen ángeles volando en medio del cielo, proclamando mensajes a las naciones. Muchos creen que estos avistamientos modernos reflejan esa misma imagen, como si las advertencias estuvieran comenzando nuevamente. Otros eventos inusuales se han agrupado alrededor de estas manifestaciones. En California, múltiples testigos filmaron una franja radiante disparándose hacia arriba desde el océano, dejando atrás una espiral perfecta de niebla iluminada. La formación reflejó descripciones de visiones antiguas donde se habló de ruedas dentro de ruedas que brillaban intensamente. Algunos creen que tales espirales son firmas de ascenso o descenso angelical, aperturas breves en el reino invisible. Tomados en conjunto, estos signos están llevando a muchos creyentes a una sola conclusión. Estos no son coincidencias. Son mensajes, advertencias, entregadas por seres celestiales que preparan al mundo para lo que las escrituras llaman el gran y terrible día. Un cambio está ocurriendo. El velo entre lo visible y lo invisible se está adelgazando, y a medida que el mundo se oscurece, la actividad en los cielos se intensifica, como si el reino celestial estuviera señalando que el tiempo es más corto de lo que pensamos. Antes de continuar, asegúrate de dar like, comentar y suscribirte para que no te pierdas la próxima revelación. Apenas estamos comenzando. A lo largo de Estados Unidos, el mundo natural ha comenzado a comportarse con una intensidad y un ritmo que se siente casi orquestado. Estos no son eventos climáticos aislados, sino catástrofes superpuestas que llegan en rápida sucesión, como si la creación misma hubiera entrado en un estado de convulsión. Meteorólogos, cazadores de tormentas experimentados y residentes de toda la vida están de acuerdo. La nación está presenciando desastres como nada visto en la memoria reciente. Comenzó con tornados gemelos, dos embudos idénticos descendiendo simultáneamente desde una pared oscura de nubes giratorias. Los tornados gemelos son raros, pero estos se movieron con una sincronización inquietante, tallando caminos paralelos a través de tierras de cultivo antes de retorcerse juntos como una cuerda de juicio. Las imágenes satelitales mostraron que su rotación comenzó en el mismo momento exacto, como si fueran activados desde arriba en lugar de formados por fuerzas atmosféricas caóticas. Los sobrevivientes describieron un ruido como metal desgarrándose mezclado con un grito humano, seguido de una calma espeluznante que se asentó sobre la región. Luego vinieron las columnas oceánicas a lo largo de partes de la costa este. Enormes trombas de agua se elevaron desde el mar, espirales verticales imponentes que se extendían desde la superficie hasta las nubes, como pilares que conectaban la tierra con el cielo. Los marineros habían visto trombas de agua antes, pero nunca estructuras tan altas, tan anchas o tan estables.
Algunas permanecieron erguidas durante casi 20 minutos, brillando débilmente mientras la luz del sol se refractaba a través de la niebla giratoria. Para muchos, parecía como si el mar mismo se estuviera elevando bajo un comando divino. Mientras las regiones costeras enfrentaban estos fenómenos acuáticos, los estados centrales y del norte fueron emboscados por ventiscas tempranas. Estas tormentas llegaron semanas antes de las expectativas estacionales, enterrando ciudades bajo montones de nieve más altos que los vehículos. Las temperaturas se desplomaron rápidamente, dejando a miles varados en condiciones de visibilidad nula, que se movían tan rápido que las autoridades no pudieron emitir advertencias a tiempo. La velocidad y ferocidad de las tormentas recordó a los estudiosos bíblicos pasajes donde se ordena que la nieve caiga sobre la tierra como señal de autoridad divina. La temporada de incendios forestales se intensificó simultáneamente. Estados ya agotados por años de sequía observaron impotentes cómo los bosques secos estallaban en muros de llamas. Los fuegos se movían de manera impredecible, saltando sobre ríos y cortafuegos, alimentados por vientos que cambiaban de dirección sin previo aviso. Paisajes enteros fueron reducidos a brasas incandescentes. Para muchos, la devastación recordó los juicios ardientes descritos en textos antiguos, donde el fuego a menudo significaba intervención divina. Pero, quizás, el desarrollo más sorprendente fue el regreso de las langostas. En regiones que ya sufrían de sequía, enormes enjambres oscurecieron el cielo, devoraron cultivos, despojaron árboles hasta dejarlos desnudos y descendieron sobre pueblos con el hambre implacable descrita en escrituras antiguas cuando se profetizó hambruna y sequía sobre la tierra. Infestaciones de langostas de esta magnitud no se habían registrado en generaciones. Sin embargo, ahora aparecieron en múltiples estados a la vez como si fueran convocadas. Tomados en conjunto, estos desastres representan más que anomalías meteorológicas. Se asemejan a los dolores de parto descritos en textos antiguos, cuando se advirtió que los trastornos naturales se multiplicarían antes del regreso. Cada evento golpea con mayor fuerza. Intervalos más cortos e impacto más profundo. Tornados duplicándose en número. Mares elevándose en el aire. Nieve llegando demasiado temprano. Fuegos ardiendo más calientes y plagas apareciendo sin precedentes. La creación no está simplemente reaccionando. Está temblando violentamente como si tratara de despertar a una nación que ha ignorado demasiadas advertencias. Y con cada tormenta, cada llama, cada temblor, el patrón se vuelve más claro. Algo profético se está desarrollando a través de la tierra. A través del oeste americano, algo antiguo e inquieto ha comenzado a moverse bajo la superficie. Un movimiento lento y poderoso que ha capturado la atención de geólogos y observadores proféticos por igual. No es un solo terremoto, no es un solo temblor, no es un evento aislado. Es una secuencia, un ritmo, un pulso. Y en el centro de todo está Yellowstone. Durante meses, el suelo sobre el supervolcán ha subido y bajado en un patrón que los investigadores describen en privado como un latido volcánico. Las cámaras térmicas revelan firmas de calor cambiantes, mientras que los sensores GPS registran un levantamiento sutil a través de la caldera, a veces pulgadas en cuestión de días. Un ascenso aquí, una caída repentina allí, como si la Tierra misma estuviera respirando. Estas fluctuaciones no siguen los ciclos predecibles en los que confían los científicos. En cambio, se sienten erráticas, casi receptivas, haciéndose eco de una fuerza invisible que empuja desde abajo. Luego vinieron los terremotos. Nevada tembló primero. Temblores pequeños apenas perceptibles, pero en cuestión de horas, Utah siguió. Idaho, Wyoming y partes de Montana comenzaron a registrar terremoto tras terremoto, formando un corredor de actividad sísmica que se extendía a través de las fronteras estatales como una línea de falla que despertaba después de un largo sueño. Lo que inquietó a los expertos no fue la magnitud, sino la sincronización. Los terremotos no golpearon al azar, golpearon en oleadas con minutos de diferencia, como si se respondieran entre sí a través de cientos de kilómetros. Algunos temblores produjeron efectos extraños. Aire brillante sobre líneas de crestas, bandadas repentinas de pájaros abandonando bosques e informes de sonidos de baja frecuencia profundos, resonantes, casi como el gemido del metal bajo presión.
Los rancheros en áreas remotas afirman que el suelo vibró bajo sus botas antes de que se registrara cualquier alerta sísmica oficial. Estas historias, aunque no verificadas, se están volviendo demasiado numerosas para descartar. Para muchos que observan los eventos mundiales a través del lente de la profecía, el patrón es inconfundible. Textos antiguos declaran que, una vez más, sacudiré la tierra. No metafóricamente, no simbólicamente, literalmente. El temblor se describe como un acto divino.